Hola, bienvenidos a Tecnología y Sociedad. En este primer módulo vamos a abordar una de las herramientas más interesantes para poder desarrollar trabajos de consulta con nuestros estudiantes, más conocido como la herramienta de Tiki-Toki. Tiki-Toki es una herramienta virtual desarrollada para el entorno web que nos permite de alguna manera crear líneas de tiempo interactivas, es decir, que tiene varios elementos multimediales como fotos, videos, GIFs, entre otros, y que nos permite construir unas líneas de tiempo históricas bastante interesantes y versátiles. Entonces, para nuestro caso, vamos a construir en este tutorial cómo crear una línea de tiempo en esta herramienta llamada Tiki-Toki. Hay que tener en cuenta, señores docentes, que para esta plataforma solo permite construir una línea de tiempo de manera gratuita. Para construir más líneas de tiempo es necesario crear otra cuenta de Tiki-Toki o, en su efecto, pagar una mensualidad o una anualidad para hacer muchas líneas de tiempo simultáneamente. Entonces esta es como una de las recomendaciones que debemos hacer antes de continuar con este tutorial. Bueno, después de conocer un poco sobre lo que puede representar para ustedes, señores docentes, los que no conocen la herramienta Tiki-Toki, vamos a mostrarles un ejemplo práctico de qué se puede lograr hacer con Tiki-Toki. Entonces, como estábamos mencionando hace un momento, Tiki-Toki es una herramienta que se utiliza para hacer líneas de tiempo interactivas que permiten a nuestros estudiantes conocer de una manera más amplia, objetiva y precisa, con ejemplos en video, en fotos, en audio y en texto, cómo se puede visualizar un hecho histórico, una biografía de una persona, la historia de un aparato o cualquier otro elemento que requiera una cronología histórica. Entonces tenemos por acá un ejemplo de la historia del computador que hemos presentado para poder visualizar un poco cómo es que funciona la herramienta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una visualización de una línea de tiempo de un computador, es decir, de cómo se fue formando el computador a lo largo de la historia. Entonces, inicialmente acá tenemos una pequeña presentación de un computador en GIF y también tenemos una serie de texto que hace alusión a la imagen como una presentación inicial. Entonces, acá al darle clic en continuar podemos ver varias formas textuales donde se explica como con el transcurrir de los años qué ha pasado con el computador desde sus inicios. Entonces acá, por ejemplo, podemos ir visualizando los años acá en la parte inferior, y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos verlo de una manera más rápida, entonces podemos dar clic acá donde dice más, y como podemos ver acá ya la presentación cambia, ¿no? Ya tenemos una visualización más grande de este hecho histórico, y acá, por ejemplo, hemos construido 40 ítems históricos del computador, es decir, desde sus primeros inicios, como el caso del ábaco, que representa una de las partes importantes de la historia del computador, dado que estamos hablando, por ejemplo, de una construcción del sistema de conteo, ¿no? Entonces primero se hacía las cuentas a mano, pero con el desarrollo del ábaco se desarrolló ampliamente el sistema de contar. Entonces por eso se incluye dentro de la línea histórica del computador, porque el computador es como la representación ya más avanzada del sistema de cálculo
de conteos y de otra serie de cálculos aritméticos. Entonces, basado en todo este principio, acá podemos ver varios de los apartes de la historia del computador. Los primeros personajes y aparatos construidos para el desarrollo de lo que es el computador como tal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen, ¿cierto?, que hace alusión a las primeras máquinas desarrolladas en la historia, previos al computador y a la calculadora. Por ejemplo, acá tenemos videos, como en este que habla sobre la pascalina. En el año 1639, la familia Pascal se muda a Rouen y con 19 años, Blaise comienza a trabajar por primera vez como inventor. Para ayudar a su padre. Entonces, por ejemplo, acá podemos visualizar cómo podemos ir construyendo nuestras líneas de tiempo. Todo depende del gusto y también de qué queremos que aparezcan en esas líneas de tiempo. Entonces, así sucesivamente podemos ir agregando textos, como acá, ¿cierto?, imágenes. Podemos ir agregando videos, podemos ir agregando audios, ¿cierto? Y todo lo que nos permita construir esa narrativa cronológica de lo que aconteció, por ejemplo, en este caso con el computador. Entonces, esa es, digamos, como una de las formas de encontrar una metodología apropiada para poder explicar a nuestros estudiantes de forma rápida y sencilla un proceso cronológico. Por ejemplo, podríamos tratar temas como la evolución del hombre, si estamos tratando el tema de su parte social, de su parte biológica, de su parte política, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden tomar en esta herramienta que nos pueda servir para construir un mejor conocimiento y de una forma más versátil, porque nuestros estudiantes hoy en día son bastante visuales. Está muy difícil hoy en día dar clases en forma solo utilizando el tablero. Entonces, por un lado, porque estamos tratando temas ya muy diversos, no tan planos como hace unas décadas, sino que ya estamos tratando de representar muchas de las temáticas que antes no se veían. Entonces esta es una de las formas pues importantes de lograrlo. Bueno, cuando nosotros creamos nuestras líneas de tiempo, señores docentes, lo que hacemos es que cuando los hechos son muy cercanos, por ejemplo de pocos años un hecho histórico del otro, entonces se van formando unas viñetas a medida que vayamos construyendo nuestras líneas de tiempo. Si las viñetas, por ejemplo, están separadas, como en este caso, pues se ve claramente la descripción con más facilidad que en este caso, que se ven una encima de la otra, ¿cierto? Como acá o por acá. Entonces queríamos como resaltar esta temática de la historia del computador como ejemplo para que ustedes puedan visualizar qué temas pueden incluir dentro de la plataforma. Bueno, entonces vamos a empezar a crear una línea de tiempo sencilla. Vamos a hacer algo muy simple para poder que ustedes puedan visualizar de qué manera es que se crean las líneas de tiempo en Tiki-Toki. Entonces, lo primero pues es crear una cuenta acá en la parte final de la página. Aparece cómo queremos crear nuestra página. Entonces acá pues ingresamos un usuario, un password, un correo electrónico, nuestra edad, y acá no es necesario el código de la clase, pero sí es necesario chulear esta zona que dice que acepta los términos y condiciones de la plataforma, y pues finalmente dar clic en crear la cuenta libre. Listo. Entonces, como nosotros ya tenemos previamente una cuenta creada, vamos a entrar aquí a mi cuenta
y acá pues ya nos da la bienvenida, ¿cierto?, para crear la línea de tiempo que vamos a hacer de ejemplo. Entonces inicialmente pues vamos a inventarnos un tema, como por ejemplo la historia de la máquina de coser. Vamos a inventarnos unas fechas para hacer más rápido el ejercicio. Vamos a suponer que la máquina de coser, sus primeros indicios de construcción se dieron en el año, supongamos, de 1800. Entonces vamos a borrar acá el año 2019, que está por defecto, dado que es nuestra época. Y vamos a decir que el primer indicio de creación de la máquina de coser se dio, por ejemplo, el 22 de enero del año 1800. Con el fin de que la plataforma nos reconozca una fecha, porque no podemos colocar solo la fecha, sino que hay que agregar un día y un mes, ¿sí? Entonces, si nosotros no estamos seguros de cuál fue la fecha exacta, sino solo el año, podemos indicar a nuestros estudiantes, digamos, dentro de nuestra propia línea de tiempo o en un documento adjunto, de que la fecha es algo tentativo, que no sabemos exactamente en qué año fue, pero sí, en qué día y mes fue, pero el año sí. Entonces damos clic acá en confirmar y se nos crea el evento de inicio de los primeros indicios de la creación, en este caso de la máquina de coser. Bueno, y finalmente acá, cuando damos clic sobre estos cuadritos, vamos a decir que nuestra máquina de coser se terminó de desarrollar, por decir, en el 2019, ¿cierto?, en una fecha, puede ser el 23 de noviembre. Entonces damos clic en confirmar y ya tenemos creada nuestra línea de tiempo. O sea, ya sabemos cuál es el rango de años en que se va a mover nuestra línea de tiempo. Bueno, acá donde dice background image, quiere decir que allí vamos a colocar una imagen que va a ir de fondo, de nuestra línea de tiempo. Por ejemplo, en el caso de la línea de tiempo que presentamos hace un rato, aquí nos damos cuenta de que hay una foto de un computador muy moderno como fondo de la línea de tiempo. Entonces, para este caso vamos a buscar en internet una imagen que nos sirva para nuestra línea de tiempo que estamos creando. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar por acá. Previamente pues habíamos hecho una pequeña búsqueda en Google. Vamos a suponer que esta es nuestra imagen de fondo. Entonces vamos a dar clic derecho, vamos a seleccionar la opción copiar dirección de imagen y vamos a ir a nuestra línea de tiempo, y acá donde dice background image, o sea, imagen de fondo, vamos a colocar esa imagen con clic derecho y dando clic en pegar. Entonces ahí ya tenemos construida la imagen de fondo, nuestra fecha de inicio y nuestra fecha final de donde se va a dar ese desarrollo de esta máquina de coser. Bueno, entonces en esta sección de acá y de acá, esta sección es el color de fondo, ¿sí? Entonces en esta zona vamos a escoger un color que nos permita, digamos, como dar a conocer nuestra línea de tiempo con un color definido. Básicamente es para eso. Cuando no está la imagen de fondo, el color también tiene una incidencia. Entonces vamos a dejarlo como está. Estos números y letras corresponden a códigos hexadecimales, ¿sí? Entonces por eso es que se ven esos códigos acá, porque son códigos de colores hexadecimales, es decir, eso tiene que ver con paletas de colores. Acá en esta sección esto indica que este color que estemos escogiendo nos va a representar lo que tiene que ver con cada uno de los años o fechas que vayamos a incluir en
nuestra línea de tiempo. Entonces acá, por ejemplo, está cada una de las fechas que vamos a ingresar. Entonces cada vez que ingresemos una fecha va a salir de este color, el color que escojamos en esta zona. Y como les decía, se escoge con clic derecho sostenido, arrastrándolo por esta gama de colores que se ven acá en forma vertical. Entonces vamos a dejarlo este verde, y ya lo que hacemos es seleccionar la opción de crear nueva línea de tiempo. Esperamos a que cargue. Entonces, como se puede apreciar, aquí ya aparece la foto de fondo que hemos escogido, y lo que sucede ya a esta situación es que vamos a comenzar a crear los eventos, es decir, los eventos que se crean para construir nuestra línea de tiempo, es decir, cada uno de los hechos históricos que en este caso representan la historia de la máquina de coser. Entonces vamos a empezar aquí desde donde dice admin, vamos a decir crear nueva historia, ¿cierto? Desde este apartado que aparece acá. Entonces acá vamos a decir, supongamos, vamos a escribir, por ejemplo, escribamos primeros indicios de la mecánica. Vamos a revisar acá que en nuestra fecha aparezca la primera forma de tiempo que vamos a ingresar. Entonces, como nuestra línea de tiempo arranca en el año 1800, se supone que desde ahí empieza la historia. Entonces vamos a escoger, digamos, una fecha tentativa, supongamos del 24 de enero de 1800, damos clic en confirmar, y si supongamos estamos seguros de que esa fecha es la correcta, entonces acá donde dice finalización vamos a dejarlo así. Aquí vamos a escribir, supongamos algo como en este espacio se creó la primera máquina de coser con pedal, por decir algo, ¿cierto? Aunque eso no es cierto, es simplemente un ejemplo. Bueno, y al darle clic acá en save, o sea guardar, se nos crea esa primera historia o mini historia. Entonces, como podemos observar, aquí ya aparece creado nuestro evento, ¿cierto? Nuestra pequeña mini historia. Bueno, ¿cómo podemos apoyar esto para que no se vea solamente el texto? Aunque eso ya depende, pues, como les decía inicialmente, del estilo propio de cada docente. Podemos, por ejemplo, construir esta pequeña mini historia con un sustento en una foto, en un audio o en un video o en una imagen GIF. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, acá donde dice media, quiere decir el medio que le vamos a ingresar, y aquí donde dice agregar un nuevo recurso o medio, vamos a dar clic y bueno, acá dice que no hemos guardado los cambios, entonces vamos a guardar, ¿cierto? Y acá nos va a aparecer una sección que dice el tipo de medio que vamos a ingresar. Entonces nos pregunta si es una imagen, un video o un audio, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a agregar un video, entonces vamos a dar clic en video, y aquí donde dice source, o sea dónde está ese recurso, entonces vamos a remitirnos a una página de un video. En este caso, pues por acá tenemos ya previamente un link de YouTube. Entonces vamos a dar clic derecho, copiar, vamos a nuestra línea de tiempo y damos clic en
pegar. Entonces podemos decir por acá una pequeña historia, ¿cierto? Supongamos. Y acá podemos colocar, por ejemplo, ver video, ¿cierto? Al dar clic en Save, o sea en guardar, ya nos cambia el aspecto de esa historia que acabamos de crear, ¿cierto? Ya vemos que hay una imagen donde se habla de ese evento como tal. Entonces al dar clic acá en More o en Más, entonces cerramos acá un momento, ya podemos visualizar cómo se van creando nuestras historias, o en este caso nuestros eventos históricos. Entonces al darle clic en Play Video podemos ver cómo se reproduce el video. Podemos adelantarlo si queremos. Sin trabajo. Entonces podemos ver cómo se van dando, digamos, las condiciones para ir creando nuestros eventos. Bueno, ya acá podemos cerrar. Luego podemos regresar aquí donde dice Admin. Vamos a crear otra historia. Entonces acá se creó la primera historia o evento histórico en relación a la historia de la máquina de coser, valga la redundancia. Entonces acá podemos dar clic otra vez en crear nueva historia. Entonces acá hay que tener muy en cuenta que ya la fecha cambia, ¿cierto? Porque se supone que, pues para nuestro ejemplo, la máquina empezó a desarrollarse en el año de 1800, ¿cierto? Entonces vamos a decir, por ejemplo, que la máquina empezó a desarrollarse ya posteriormente, después de del primer indicio de creación, que ya en el año 1850, por decir algo, el 25 de, supongamos, de marzo, se empezó o de abril, hagámoslo con abril, 18 de abril por ejemplo, se empezó a desarrollar otra fase, digamos, evolutiva de la creación de la máquina de coser. Entonces al dar clic en confirmar, acá podemos ya ingresar el título de ese evento. Entonces vamos a decir que supongamos Singer desarrolla el primer modelo de máquina con pedal automático. Entonces ya al momento de generarse esta nueva historia o evento, aquí podemos escribir un poco, algún texto, ¿cierto? Estamos hablando de 1850, entonces podemos decir que gracias a los avances previos se pudo establecer unos nuevos desarrollos. Entonces al dar clic en la opción de guardar, se me crea esa nueva historia o nuevo evento. Acá, por ejemplo, nuevamente damos clic en media, ¿cierto? Decimos agregar nuevo medio, o sea, nuevo recurso. Entonces en este caso vamos a utilizar no un video sino una foto. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar, por decir algo, esta foto. Vamos a copiar la dirección de la imagen con clic derecho
volvemos acá, damos clic, damos en la opción de pegar, y acá pues como esta es una imagen, entonces vamos a dejarlo aquí como está, porque no es ni un video ni un audio. Entonces lo dejamos como está y damos clic en guardar. Entonces, como pueden apreciar, señores docentes, acá se puede ver que aparece ese nuevo evento, ¿cierto? Si nos movemos con el scroll del mouse, acá vemos el otro evento, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver cómo se van construyendo los eventos. Así sucesivamente podemos ir construyendo nuestra línea de tiempo, como ustedes pueden ver, utilizando todo este proceso de desarrollo. Ya cuando nosotros estamos terminando de construir nuestra línea de tiempo y estamos seguros de que ya los eventos, las fechas, las fotos, los videos o los audios o las imágenes GIF están previamente verificadas, todo está en orden, entonces ya lo que sigue es revisar cómo funciona nuestra línea de tiempo. Para ello, pues lo más importante a tener en cuenta, señores docentes, es que tenemos que verificar que realmente nuestra línea de tiempo esté funcionando de manera tal que cumpla nuestras expectativas. Entonces, una forma de verificarlo es seleccionando esta URL, que es con la que nosotros vamos a hacer la prueba de verificación. Entonces podemos copiar esa URL, vamos a crear una ventana de incógnito y vamos a hacer una prueba. Al copiar y pegar esa línea de tiempo, como podemos ver, aquí aparece la presentación, ¿cierto? Lo que hemos construido hasta ahora, y al darle clic acá en más, se nos generan las dos historias que hemos creado, es decir, los dos eventos. Entonces, como podemos apreciar, está correctamente creada nuestra línea de tiempo, y pues este link es el que podemos compartir, sea en elementos de clase, como por ejemplo plataformas al estilo de Edmodo, puede ser a través de redes sociales, se puede dar incluso por correo electrónico a los estudiantes para que puedan visualizar esta línea de tiempo y poder, digamos, encontrar mecanismos que ayuden a una apropiación del aprendizaje. Entonces, esta es una de las fases importantes que hay que tener en cuenta para poder compartir la línea de tiempo que se construye a través de la plataforma. Con esta presentación queríamos finalizar este tutorial. Esperamos que sea muy productivo, que les pueda servir para generar una nueva faceta en su desarrollo como docentes, y que obviamente sus estudiantes puedan estar un poco más amigables con el desarrollo del conocimiento. Hasta entonces.